un poco, ¿alguien tiene ganas de ver algún otro contrato que no hayamos visto hasta acá o que tenga alguna duda o le haya pasado algo en la vida real y quiera analizarlo? ¿Algún contrato que no hayamos visto en estas clases? No. El otro capítulo que en las islas que mencionamos en las primeras clases que nos toca ahora empezar a abordar es el tema de los derechos reales, ¿sí? Básicamente es la vinculación de las personas con las cosas o de alguna forma lo que nosotros vimos en principio es generalmente sobre las cosas o tal vez también sobre algún bien, ¿sí? El tema del dominio para nuestro Código Civil y Comercial es un tema de vinculación y de poder. Esto es, qué vínculo jurídico se da o se gesta o el legislador permite que se dé entre las personas y las propias cosas. Ustedes de esto conocen bastante en la vida cotidiana y ordinaria. De hecho, yo les puedo estar hablando así a grandes rasgos del dominio, seguramente algo del condominio, seguramente lo que tiene que ver con la propiedad horizontal, algo vimos de fideicomiso, ¿sí? Hay un montón de situaciones que claramente se han hecho, casi les diría, cotidianas o propias de la costumbre. ¿Qué diferencia vamos a empezar entonces a analizar respecto de lo que veníamos viendo del derecho de las obligaciones? En las obligaciones principalmente el vínculo es entre personas, ya sea personas humanas o personas jurídicas. Acá el vínculo, los derechos reales, se da entre las personas y las cosas. ¿Qué características tiene generalmente este vínculo entre las personas y las cosas? Primero que es un vínculo legal. Hay poco lugar para la autonomía de la voluntad en el marco de los derechos reales. ¿Por qué? Porque le interesa al legislador determinar cuál es el alcance y la estructuración de este vínculo entre personas y cosas, ¿sí? Vamos a ver nosotros desde el vínculo más completo o complejo, como puede ser el dominio, hasta vínculos que tienen menor fuerza, como puede ser el usufructo, como puede ser el uso, la habitación, y vamos a ver también que hay derechos reales en la clasificación sobre cosas propias y también hay derechos reales sobre cosas ajenas, ¿sí? Vamos a comenzar un poco con esto de la caracterización. Primero que nada, los derechos reales tienen un capítulo especial en materia de publicidad y de oponibilidad. Si hay algo que tiene el derecho argentino y principalmente el derecho privado, es que este vínculo entre las personas y las cosas, respecto de muchos de los bienes, el legislador ha querido de que tengan de alguna manera un régimen de publicidad especial. Y por eso es que se crearon en la República Argentina los registros. Ustedes conocen registro de la propiedad de inmueble, conocen registro de la propiedad automotor, seguramente no, pero sepan que hay registro también de buques y aeronaves, también hay registros de caballo, hasta hace poco había registros también de perros de raza. Bueno, hay un montón de registros que el Estado ha ido creando y básicamente tiene distintas finalidades ese registro. Una de las finalidades es dar publicidad. ¿Y qué significa dar publicidad? Básicamente significa que este vínculo entre las personas y las cosas, ¿sí? Una vez que se inscribe y se registra, se presume que es oponible erga omnes. ¿Qué significa esto? Oponible al resto del mundo, oponible a todas las partes. Si yo me compro una casa y inscribo esa propiedad a nombre mío en el registro de la propiedad de inmueble, ¿sí? Cualquiera que pida un informe de dominio va a tomar conocimiento de que esa propiedad me corresponde. Eso hace de que ese derecho que yo tengo, ¿sí? Sea oponible al resto de las personas. Y esto, por otro lado, me da un derecho, que es el derecho, los romanos le decían el ius persequendi, el derecho de persecución. O sea, yo puedo recuperar ese dominio sobre la cosa, ¿sí? Acreditando claramente que me corresponde. Supónganse que le intrusan una propiedad, básicamente una persona extraña no autorizada ingresa a una propiedad de ustedes, ustedes tienen la posibilidad de iniciar una acción reivindicatoria o una acción real como para poder volver a tomar ese dominio pleno o completo. Fíjense que hasta acá una de las características principales es que los derechos reales en su gran mayoría son oponibles a todas las personas. Esto no pasaba en el derecho privado, salvo las obligaciones o los vínculos o negocios jurídicos que resultaran inscriptos. Los vínculos obligacionales, en su gran mayoría, que no se inscriben, solo son oponibles entre las partes que acordaron ese contrato, o ese acuerdo, o ese vínculo negocial. En cambio, en el mundo de los derechos reales, ¿sí? Existe, casi les diría con una predominancia absoluta, lo que tiene que ver con la publicidad. Esto de hacer conocido ese vínculo que hay entre una persona y una cosa al resto de la sociedad y, si ustedes quieren, al resto del mundo.
Las características entonces: oponible al resto de las partes, da derecho de persecución de la cosa. Cuando yo soy titular de esa cosa, yo puedo perseguir la cosa. Incluso da preferencias o privilegios. Esto de preferencias o privilegios lo vamos a ver bien cuando analicemos las garantías reales que se pueden constituir sobre las cosas. Por ejemplo, la hipoteca sobre un inmueble o la prenda sobre los bienes muebles registrables. ¿Qué significa esto? Si yo tengo una prenda sobre un automotor y ese automotor resulta subastado, así no haya sido yo el acreedor que subastó el auto, sino otro acreedor que atacó el patrimonio del deudor y hizo que se subastara ese vehículo fruto de haber incumplido las obligaciones, como lo vimos en las clases anteriores, al tener un derecho de prenda, tengo una preferencia en el cobro, ¿sí? Ni bien se subaste, al primero que van a tener que pagar es a mi persona como acreedor prendario, ¿se entiende? Yo genero, a través de un derecho real de garantía, la posibilidad de cobrar preferentemente frente a otro acreedor, que podríamos denominarlo carente de garantía, o como se lo llama vulgarmente en el derecho, acreedor quirografario. Acreedor quirografario para el derecho es aquel acreedor que no tiene ninguna garantía accesoria sobre su crédito. En cambio hay, y en esto lo estábamos analizando recién, acreedores preferentes o privilegiados, y en eso consiste el privilegio. Consiste en cobrar con antelación a otro acreedor, ¿sí? ¿Significa que yo llegué primero? No necesariamente. Yo puedo tener una prenda, ¿sí?, inscripta cuando todavía el deudor no era moroso o cuando probablemente no le decretaron la quiebra, y sin embargo yo genero una preferencia de cobro, así sea que otro acreedor sea el que ejecute el patrimonio del deudor. ¿Esto se llega a comprender o es complejo para ustedes? No, se entiende. Se entiende, profe. También es cierto que puede haber, si ustedes quieren, una situación de embargos o de medidas cautelares. Eso es otra cosa. Ahí sí juega el principio de mejor en el tiempo, o primero en el tiempo, mejor en el derecho. Priori in tempore, potior in iure. ¿Qué significa? Si estamos jugando con lo que tiene que ver con medidas cautelares, ahí sí va a tener prioridad de cobro el que llegue primero. Por eso muchas veces es interesante cuando alguien, principalmente a nosotros, no más que a ustedes, nos vienen a preguntar respecto de un deudor que viene teniendo ciertas complicaciones, lo importante de llegar primero y de trabar una medida cautelar en primer término, si es que encontramos bienes dentro de ese patrimonio que no estuviesen afectados por ninguna garantía. Ahora bien, si estuviesen afectados por alguna garantía, léase una prenda o una hipoteca principalmente, por más de que vayamos a embargar, vamos a estar de alguna manera subordinados a que primero se cubra esa garantía real que tenga ese bien registrado. Y acá empezamos a jugar con uno de los capítulos que vamos a ver, no sé si hoy, pero seguramente la clase que viene, que es lo que tiene que ver con los derechos reales de garantía, que son derechos accesorios, esto es, no son autónomos, sino que son accesorios de una situación obligacional. Dicho de otro modo, ¿la hipoteca existe por sí sola? No. La hipoteca va a existir enancada, subida a, ¿sí?, garantizar una obligación, un negocio causal, de los que estuvimos analizando en todas estas clases anteriores, ¿sí?, ya sea porque por un mutuo me prestó plata, o porque compré la vivienda y no llegué a pagarla del todo y le tengo que dar una garantía, ¿sí? Siempre subido a una cuestión causal, vamos a tener vinculados derechos reales de garantía que expresamente son accesorios, no son principales, ¿sí? Acceden a una situación obligacional o causal que les antecede. Entonces, recapitulamos de nuevo. Los derechos reales están expresamente determinados, numerus clausus. ¿Qué significa esto? Es el propio legislador el que dice cuáles son los derechos reales en la República Argentina. ¿Puedo yo inventar un derecho real? No, negativo, de ninguna manera. No está permitido por el legislador. ¿Qué características principales tienen todos los derechos reales? Son oponibles a todas las personas, tienen derecho de preferencia y en algunos casos otorgan preferencias y privilegios. ¿Hasta acá venimos bien? Sí. Todo esto, como bien decíamos, está de alguna manera asociado o vinculado al club de la publicidad, ¿sí? Esto es, al club de la registración. Vamos a ver, y van a ver ustedes en el desarrollo de la práctica profesional, que hay registros de distintos tipos. Hay registros que son constitutivos y hay registros que son declarativos. Registros declarativos ya vimos algunos, por ejemplo, la inscripción de las sociedades. Ya dijimos y analizamos que las sociedades nacen y se constituyen a partir del otorgamiento del contrato o del estatuto, y que sencillamente su registración es a los fines declarativos y a los fines de obtener su regularidad, ¿sí?, y la oponibilidad respecto de las demás personas o el resto del mundo,
para decirlo en los términos de erga omnes o de los derechos reales. Pero también existen registros constitutivos. Hay, y también lo dijeron muchos en el examen, ¿sí? Las fundaciones, ¿sí? Hay personas jurídicas, hay adquisición de bienes registrables que requieren ser inscriptos para a partir de ahí nacer el derecho de propiedad. Después tenemos distintos tipos de vinculación entre el sujeto y la cosa, ¿sí? Hay distintas gradaciones o distintos grados de vinculación entre estas dos situaciones como es la persona y la cosa. El grado de vinculación más incipiente es lo que se denomina la tenencia. En la tenencia, yo puedo usar y gozar de la cosa ajena, pero reconozco la propiedad o titularidad en una tercera persona. Por ejemplo, el alquiler, la locación. Por ejemplo, el leasing. Por ejemplo, todas aquellas situaciones en donde yo no puedo disponer de la cosa y solo puedo usar y gozar de la cosa, ¿sí? Cuando hablo de disponer, estoy hablando de poder venderla, transmitirla, regalarla, hipotecarla, prendarla, ¿sí? O sea, es el acto, si ustedes quieren, más significativo respecto de una cosa. De hecho, muchas veces los apoderados solemos tener facultades para poder administrar y a veces para disponer. Generalmente para tener un poder de disposición es un poder muy significativo, muy fuerte, porque imagínense que yo podría vender o hipotecar bienes de terceros. Por eso los abogados, los contadores también respecto de la posibilidad de operar algunas situaciones de los clientes, solemos tener autorizaciones de nuestros clientes para poder operar situaciones. Para nosotros es mucho más usual y común, porque generalmente actuamos en los procesos judiciales que duran unos cuantos años o meses en algunos supuestos, actuamos por medios de poderes, por medio de mandatos. Igualmente vine acá en función del grado más incipiente de vinculación entre la persona y la cosa, que es la tenencia. Si subimos en grado de vinculación, pasamos a la posesión. En la posesión, ¿sí? Yo, además de poder usar y gozar de la cosa, me entiendo titular con derechos a poder disponer de ella. Y tener lo que el código denomina título y modo me habilita a ser básicamente el dueño de la cosa. ¿Qué es título y modo? Título es aquel vínculo o negocio jurídico por medio del cual yo genero la situación de propiedad. Y el modo, en nuestro código civil y comercial de la nación, de adquirir una cosa, es a partir de la tradición. Esto es la entrega voluntaria de una cosa. Vuelvo de nuevo. Modo de adquirir los derechos reales en la República Argentina, derecho privado, título más modo. El título no necesariamente es el papel o el documento, sino que es el acto causal o negocio jurídico por medio del cual yo adquiero, ¿sí? O se me entrega una cosa. Y el modo es la tradición o entrega efectiva de esa cosa, ¿sí? Por eso van a ver ustedes que muchas veces en las escrituras traslativas de dominio se pone, bueno, y en este acto el vendedor hace entrega de las llaves al comprador. ¿No vieron que se hacen todas estas referencias? O en este acto entrega la tradición del bien, y capaz que el fulano ya hacía 6 meses que estaba viviendo ahí adentro. Nada más que lo que se hace acá, y esto viene mucho de los romanos, es esta situación simbólica de que tiene que haber una entrega de la cosa para que haya transferencia, para que haya tradición, ¿sí? Hay toda una discusión respecto de la tradición ficta y la tradición simbólica, etcétera, etcétera. No nos vamos a meter ahí. A mí lo que me sirve es que ustedes entiendan que tiene que haber dos cosas. Tengo que tener causa de por qué yo adquiero una cosa o por qué me entregan una cosa y después vemos el grado de vinculación con la cosa. Y además tiene que haber un modo, tiene que haber una tradición específica. Tengo que pasar a poder o poseer o adquirir la tenencia de esa cosa, ¿sí? Si no, claramente, por más que yo firme un contrato de locación de un inmueble de La Plata y yo estoy en Francia, por más que me digan que me están dando el inmueble y que me dan la tenencia y que me dan lo que me dan, hasta que yo no venga a la Argentina y pueda ejercer el uso y goce de la propiedad, está claro que yo no tuve tradición y que esa fue ficta y que tan solo se firmó un contrato, pero yo no vine a ejercer expresamente esa tenencia respecto del bien. ¿Se entiende? Con esto de que en ese caso yo estoy en el extranjero y por más que se pacte que yo firmé un contrato de alquiler, después yo podré decir si ese contrato fue perfeccionado o no, y de hecho cuando analizamos, fíjense la clasificación de los contratos, si hacen un poco de memoria, hablamos de contratos consensuales o contratos reales. Los contratos reales son los que requieren de expresa tradición y entrega de la cosa. Y cuando hablamos de tarjeta de crédito, si hacen un poco de memoria, dijimos expresamente que para que se perfeccione el contrato de tarjeta de crédito tenía que haber
firma del contrato y entrega de la tarjeta efectiva. Tradición de la tarjeta. ¿Me siguen? ¿Es el real, profe, entonces la tarjeta? Sí. Porque si te tienen que entregar, no sé si la tarjeta es cosa, no sé si... Sí, la tarjeta es cosa, no tengas duda que es una cosa. Ah, entonces sí, es un contrato real. Sí, así lo establece la 25065. Ahora bien, después es cierto que lo que es tarjeta de crédito ha mutado muchísimo. Hoy vos haces un smart contract y directamente lo único que pones es el número de tarjeta en una página de internet, pones la clave y el vencimiento y automáticamente estás realizando operaciones. Cuando en realidad la ley de tarjeta dice que vos tenés que entregar el plástico, tenés que entregar el DNI, verificar la identidad y pasar el postnet para ver si la tarjeta había sido robada o perdida. Fíjate cómo la ley, en función de las costumbres comerciales, ya queda, pero como añeja, queda en el tiempo, queda desfasada, ¿sí? Y esto pasa siempre, mucho más en derecho comercial. La costumbre y los usos van, pero muchísimo más rápido de lo que ustedes imaginan, y claramente el legislador queda siempre relegado, ¿eh? La mayoría son situaciones ya históricas y un montón de artículos pasan a no utilizarse o a no respetarse, ¿sí? Lo mismo la entrega que hablábamos la otra vez también, Gabriel, de la entrega de las tarjetas o de los plásticos vía correo electrónico o vía OCA. Te lo mandan a tu casa, te llegó la tarjeta porque te la dieron, porque se les ocurrió, porque te tenían en una base de datos y te mandaron una tarjeta con 200.000 pesos de límite de compra y etcétera, etcétera, y vos nunca pediste nada y nunca firmaste un contrato. Sin embargo, si vos llamás por teléfono, habilitás la tarjeta y automáticamente empezás a realizar operaciones, la tarjeta está habilitada, estás operando el sistema, el conjunto de contratos sistematizados de tarjeta de crédito y no se cumplió la normativa. Bien. ¿Profe? Sí. ¿Y por qué es necesario ese modo? O sea, ¿por qué se tiene que hacer? En principio porque hoy te lo dice la ley, ¿sí? Si vos querés este ritualismo en materia de derechos reales, el legislador entiende que si no hay una entrega o una tradición voluntaria y expresa de la cosa, no habría de alguna manera una transferencia de dominio, no habría una tradición, no habría un traspaso, si vos querés, de un objeto de una persona a la otra. Pero claro que todo esto, reitero, es teoría y muchas veces hay tradiciones simbólicas. Por ejemplo, si vos estás alquilando un inmueble y se te ocurre comprarlo y le decís al que te alquilaba, che, te lo compro, y pasás de una locación a una compraventa. Hay que hacerte tradición del inmueble cuando vos ya venías ejerciendo la tenencia y cuando estaba bajo tu cuidado. Está claro que ahí no tiene ningún sentido. ¿Para qué voy a decir de que en este acto hago tradición a Eliana Di Elsi por haberle vendido? Pero escúchame, genio, si el inmueble lo tengo yo hace de 3 años de un contrato de locación que estaba vigente. Me siguen que muchas veces, ¿sí?, esta situación, si ustedes quieren, ritualista del derecho real, queda desfasada en función de algunas situaciones excepcionales. Pero el código, reitero, requiere de la entrega o tradición de la cosa. Van a ver ustedes que hay muchos ritualismos. Fíjense que cuando nosotros vimos modo de extinción de las obligaciones, estuvimos viendo un derecho, básicamente la adquisición de un derecho real de dominio a partir de la usucapión o prescripción adquisitiva bicenal. Fíjense que nosotros ahí analizamos que para poder adquirir un bien, nosotros teníamos que ejercer actos posesorios sobre un bien que era de titularidad de un tercero, de manera pacífica, continua, ininterrumpida, por el plazo de 10 años si teníamos título, o de 20 años si no teníamos título, para transformarnos en adquirentes por prescripción adquisitiva. Fíjense si eso no es ritualismo, ¿no? Mostrarse como dueño. ¿Qué es mostrarte como dueño? ¿Me paro en la punta del terreno, me paro arriba del alambre y me golpeo el pecho como un mono? Bueno, no, básicamente la jurisprudencia ha dicho que en materia de actos posesorios se identifica con, y fíjense, plantar un árbol, realizar una construcción, cortar el pasto, poner un cerco, construir una propiedad, construir un muro lindero, y así podría estar enumerándoles un montón de situaciones que para la jurisprudencia y la doctrina terminan siendo actos posesorios o actos que hacen que una persona se muestre como dueño. No deja de haber contradicciones, ¿no? Me muestro como dueño en un terreno que sé que es ajeno. ¿Por qué puedo hacer esto? Lo puedo hacer porque el código me lo habilita. En tanto y en cuanto, reitero, esto sea pacífico. Si yo entré con una ametralladora sacando al dueño del terreno y me metí ahí, no, eso es intrusión. Eso es un delito penal, ¿está claro? ¿Sí? Ahí es distinto, Ernesto se ríe. Ahí no es ni pacífico ni absolutamente nada. Ahora bien, buscando la finalidad de que toda propiedad en la República Argentina debería tener un destino razonable, debería habilitar el uso por parte de una persona que lo necesite, todos aquellos inmuebles
que tengan titular registral, pero que no estén siendo utilizados, se habilita la situación o la posibilidad de la prescripción adquisitiva. Acá se da después, es Argentina esto, ¿no? Avivadas al por mayor. Bueno, es el terreno de al lado. Yo sé que los fines de semana vienen. Bueno, pero del lunes al viernes empiezo a cortarle el pasto. Entonces digo que del lunes al viernes yo soy el que ejerzo la posesión y el sábado y el domingo el dueño del terreno. No va todo eso, claramente. Estamos hablando de que tiene que ser un terreno en donde el titular no ejerza su derecho, pero no lo ejerza en serio. No es que vaya a ir el verano. Ah, bueno, entonces hago el usucapión en invierno. No, genio. A ver, ya con el hecho de que lo use y que vos no tengas ni 10 o 20 años de manera continua e ininterrumpida, está claro que ese terreno no es apto usucapión. Tiene un dueño que lo use esporádicamente y ese uso esporádico está validado por el derecho. No tiene que estar todos los días arriba de un terreno para decir, che, estoy ejerciendo mi dominio. Digo esto porque hay de todo, ¿no? Y después, bueno, en ocupaciones en la Ciudad de La Plata creo que somos abanderados, ¿no? Y de pacíficas la mayoría no tienen absolutamente nada. Ahora bien, anda a sacarlo. No, voy con el oficial de justicia a sacar la toma del barrio tal, que hay 4.500 familias con todo lo que ello supone. No lo saca la policía, lo vas a sacar vos por un mandamiento con un oficial de justicia planteando una intrusión. Bueno, ahí el rol tendría que cumplir el Estado de otra manera, ¿no? La pacificación social o evitar de que eso suceda ya es otro tema, nos metemos en política social, nos metemos en otras situaciones que exceden claramente el marco de la clase. Podríamos estar discutiendo toda la tarde si ustedes quieren, pero me parece que nos metemos en otro territorio. Hasta acá venimos viendo que tenemos derechos reales que vinculan personas con cosas, que tienen características particulares, que son diferentes de las vinculaciones obligacionales que son entre personas. Acá gobierna en el territorio de los derechos reales la publicidad y la oponibilidad, erga omnes. Gobierna el territorio la posibilidad de perseguir la cosa, ¿sí? Para poder recuperar lo que tiene que ver con la titularidad o el derecho real que de alguna manera querramos reivindicar. Y también existe la posibilidad, por medio de los derechos reales, de tener preferencias o privilegios respecto de ciertos bienes o cosas. La clasificación que empezamos a esbozar un poco más temprano y que viene bien para estudiar cuáles son los derechos reales, y les diría que es la clasificación más importante, son los derechos reales sobre cosas propias o los derechos reales sobre cosas ajenas. Sobre cosas propias, los derechos reales, dominio, condominio, dominio perfecto, dominio imperfecto. ¿Qué más? ¿Qué más conocen? Ahí lo tengo, Ernesto está tentado, no sé qué le pasó. Después tenemos lo que tiene que ver con propiedad horizontal, cementerios, barrios privados, toda la zona, las materias de urbanizaciones de barrios o tiempos compartidos, ¿sí? Hay un montón de derechos reales sobre cosa propia. Condominio también. Después tenemos derechos reales sobre cosas ajenas. Sí. ¿Servidumbre también? La servidumbre en realidad es sobre cosa ajena. ¿Por qué? Servidumbre tenemos, ¿alguien sabe o alguien conoce lo que es servidumbre? No, profe. ¿Por qué me preguntabas, Brisa? ¿Conoces el tema? Creo que lo había leído en Derechos Reales. La servidumbre en realidad es un derecho real sobre cosa ajena, no sobre cosa propia, que puede ser de distintos tipos. Puede ser una servidumbre de paso, una servidumbre de apoyo, ¿sí? Fíjense lo que tiene que ver con muros compartidos o linderos. Un ejemplo de servidumbre de paso. Supónganse que ustedes tienen un campo que no tenga salida a ningún camino vecinal. Bueno, si eso sucediera, ustedes tienen el derecho de pedirle a algún campo lindero que sí tenga de alguna manera salida a un camino, la posibilidad de requerirle una servidumbre de paso. ¿Qué significa? Ese terreno o ese fundo va a tener la obligación de respetarte el derecho de que vos puedas pasar, entrar o salir, para poder acceder a ese camino o a esa situación que te permite de alguna manera salir del enclave de la encrucijada. Esto puede pasar incluso con una propiedad que está en el centro de la manzana y que por diversas facetas constructivas se quedó sin salida. Bueno, puede pedirle el derecho de servidumbre, de paso, a cualquiera de los fundos o propiedades lindantes para permitirle de alguna manera llegar a la calle, para permitirle llegar a la vereda, ¿sí? Por explicarles así algo sencillo. Esto se utiliza mucho en los campos o mucho en lo que tiene que ver con la zona rural, en donde, de acuerdo como históricamente se hayan estructurado las subdivisiones de los campos, muchas veces quedan algunos lotes o algunas franjas de propiedad
sin salida directa a lo que tiene que ver a un camino o a un acceso para poder, digamos, acceder a ese lugar. Ese propietario de ese fondo que quedó encerrado de alguna manera tiene el derecho de requerirle al fondo o a los fondos, ¿sí?, lindantes, que le permitan pasar, que le permitan acceder. ¿Significa que le tienen que ceder un lote de terreno o una parte del terreno lindante? No. Significa que le tienen que permitir ese uso y goce específico que consiste en el derecho de paso, ¿sí? Esto es la servidumbre, ¿sí? Permitir que otro fondo, ¿sí?, permita o habilite el ejercicio de un derecho, en este caso en la servidumbre de paso, de poder acceder o de tener salida a un camino vecinal. Eso es, Brisa, el derecho de servidumbre, y claramente está planteado sobre bien ajeno o sobre cosa ajena, no sobre cosa propia en la clasificación que veníamos viendo. Derecho real también sobre cosa ajena es la hipoteca. Derecho real sobre cosa ajena es la prenda, ¿sí?, el usufructo, la anticresis. ¿Saben lo que es la anticresis? ¿La sintieron nombrar en algún momento o no? No, profe, yo tengo una duda. Yo tengo un montón. ¿Las concesiones no forman parte de derechos reales o no? No. Las concesiones forman parte, Gabriel, del derecho administrativo, básicamente. Si es que te estoy entendiendo, cuidado. La palabra concesión tiene distintas acepciones, si vos querés, jurídicas. Una concesión puede ser de derecho administrativo. Por ejemplo, en un parque público, el Estado o el municipio te permite poner un kiosco o un local de comidas y te concesiona el espacio público a partir de una licitación o de una adjudicación directa por un plazo de 10 años. Eso es un ejemplo de una concesión administrativa. Ahora claro, también existe el contrato de concesión, que es muy similar al contrato de agencia, ¿sí?, que son contratos de redistribución de mercado o de organización de mercado. Por ejemplo, las empresas de transporte de colectivos tienen en cada una de las localidades concesionada la venta de pasajes. No todas, pero la mayoría. Entonces vos vas, suponte en Tres Arroyos, querés viajar a Buenos Aires y podés comprar un pasaje de Plusmar, Jetmar, no sé, voy a decir empresas que probablemente ya no existen más, hace rato que no viajo, pero en su momento Río Paraná, en su momento la Estrella y Cóndor, que después creo que se cayó, Andesmar, etcétera, etcétera. Uno va y a ese agenciero o concesionario le compra un pasaje. No le está comprando directamente a Plusmar, le está comprando a alguien que tiene la representación y la autorización como para vender pasajes por cuenta y orden de esa empresa de transporte. ¿Cuál es el beneficio de ese tipo de contratos? La descentralización y lo que tiene que ver con la mitigación del riesgo empresarial. ¿Por qué? Porque si yo tengo que contratar personal en cada lugar donde vendo pasajes y tengo que montar estructura empresaria y tengo que asignar recursos para pagar costos fijos en cada uno de los lugares donde yo voy a vender un pasaje, es muy probable que para las empresas de transporte eso sea inviable o absolutamente costoso. Ahora bien, si yo traslado el riesgo y a partir de una representación, de una concesión o de una agencia, habilito que un tercero, por cuenta y orden mía, venda pasajes y a cambio de eso cobre una comisión, fíjense cómo yo lo que hago es descentralizar mi riesgo empresarial y a su vez lo que estoy haciendo es ganando mercado a bajo costo. ¿Por qué? Porque sin invertir demasiado, yo estoy teniendo presencia probablemente en muchos otros mercados en los cuales si yo tuviese que desarrollarlo con una inversión propia, sería mucho más costoso. ¿Se comprende esto? Esto pasa mucho también en lo que tiene que ver con estaciones de servicio, con los fabricantes de automóviles, con los fabricantes incluso de maquinarias significativas, en donde yo lo que hago es nombrar agentes o concesionarios en distintos puntos del país e incluso del extranjero. Entonces lo que genero de esa forma es captación de mayores mercados, mitigando el riesgo y de alguna manera trasladando los costos de comercialización, si ustedes quieren, de packaging y hasta incluso de lo que tiene que ver con la difusión o publicidad de los productos o los servicios que yo vendo a muy bajo costo. Lo único que yo me comprometo ahí es, en algunos casos, a dar representación, a dar exclusividad, reitero en algunos casos, no siempre, ¿sí? ¿Para qué? Para que ese agenciero o concesionario en ese lugar pueda vender o pueda comercializar, ¿sí?, los bienes o servicios que yo le autorizo en esa jurisdicción, en esa zona o en esa parte del país expresamente. Fíjate que ahí, Gabriel, el término concesión es muy distinto. Ya no estoy en el derecho administrativo, ya pasé al derecho privado y estoy dentro de uno de los contratos que me permiten a mí ganar mercado o redistribuir mercado en la comercialización de bienes o servicios.
Por eso digo, a veces hay que, por lo menos en derecho, ¿no? Que cada concepción, seguramente en las ciencias contables también, ¿no? No es lo mismo amortizar que costo, seguramente debe tener distintas utilizaciones en distintas situaciones. Acá concesión hay que tener cuidado porque la palabra tiene diversas acepciones. Pero concesión, en todas sus acepciones, no es nunca derecho real. No hay concesión como derecho real, ¿sí? Tenés ahí una autorización a utilizar una parte de un bien del Estado en la concesión administrativa, pero no, y acá muy probablemente el Estado te esté otorgando una tenencia, pero fíjate que ahí el derecho privado, ¿sí? Y en el caso de la concesión de la plaza, el derecho público, te están dando a vos el ejercicio de un derecho real, pero básicamente sin transformarte o sin crear un derecho real en sí mismo, sino que te vinculan con una cosa fruto de una vinculación obligacional. Eso puede pasar también. Los derechos reales, reitero, son números clausus, son los que establece el legislador y se terminó. No hay otros, no hay posibilidad de crear derechos reales, no hay posibilidad de modificar el régimen de los derechos reales, ¿sí? ¿Cuál es el derecho real más significativo, el más perfecto, el más lindo, el más fuerte? El dominio, sin dudas. ¿Por qué? Porque es pleno, perpetuo, es indeterminado básicamente en lo que tiene que ver con el tiempo. Fíjense que ustedes se transforman en titular y dueño de una cosa y pueden hacer con la cosa casi lo que quieran. ¿Está bien que yo diga que con la cosa puedo hacer lo que se me canta? No, porque no podés salir de la ley, digamos, básicamente. No ¿Por podés qué? mandar a alguien dentro de tu casa. Si yo soy el dueño con la cosa puedo hacer lo que quiero. Sí, pero estás sobrepasando tus derechos, digamos. O sea, te estás metiendo en el derecho del otro también. Bueno, lo que me limita el derecho de propiedad, y está bien, Gabriel, lo que estás planteando, es la teoría del abuso del derecho. Yo puedo ejercer mi derecho de dominio como el derecho real más fuerte o más significativo, pero siempre en un ejercicio funcional de ese derecho de propiedad. ¿Está claro? Esto de que, creo que el libro tiene algún ejemplo, que no puedo construir dinamita dentro de mi propiedad, o que no podría estar creando una bomba atómica en un terreno propio mío. Hay un montón de situaciones o delimitantes que hacen a esta característica del ejercicio funcional del derecho. El dominio perfecto o pleno, estábamos diciendo, es oponible a todos, es indeterminado, es, les diría yo, perpetuo. ¿Qué se contrapone a esto? ¿Se acuerdan que vimos el dominio imperfecto? Que lo vimos con fideicomiso. ¿El fideicomiso es perpetuo? No, 30 años máximo, salvo que el beneficiario sea incapaz. ¿El fideicomiso es absoluto? No, tampoco. El fideicomiso solamente va a otorgar derecho al fiduciario en función de la manda o el objeto del contrato. Más que eso no, menos tampoco, pero no es absoluto, ¿sí? Fíjense cómo el dominio perfecto es perpetuo, es absoluto, es completo, y el dominio imperfecto, que es el capítulo 31 de la parte de contratos, parte especial, expresamente se identifica con el fideicomiso. En Argentina, el dominio imperfecto se identifica expresamente con el fideicomiso. Después, el otro derecho real que tiene su fuerza, pero tiene puntos débiles, es el condominio. El condominio es cuando más de un sujeto, más de una persona, es titular de la misma cosa. ¿Dónde puede estar la debilidad? Si 2, 3, 4, 1000 personas somos dueñas de la misma casa. En que las partes no estén de acuerdo para algo. En que las partes no estén de acuerdo. Primero, cuando hablamos de condominio, hablamos de parte indivisa. Significa que cada uno de los dueños de esa propiedad somos dueños de una parte indivisa, somos dueños de un porcentaje que no podemos trasladar al plano, como digo yo. No podemos decir, somos 10, hay 10 habitaciones, bueno, una habitación de cada uno, del baño 1/10 cada uno, del pasillo 1/10 cada uno, del placar común del pasillo 1/10 cada uno, de la lámpara del patio 1/10 cada uno, del techo y el tanque de agua 1/10 cada uno. Fíjense que no hay posibilidad de trasladar al plano lo que se llama la propiedad de parte indivisa. Ahora bien, ¿yo puedo vender la parte indivisa? ¿Puedo hipotecar una parte indivisa? Sí, claro. Lo que no puedo es dibujar con una tiza cuál es mi décimo dentro de la propiedad.
Y esto ya es una gran contra. ¿Por qué? Supónganse que de las 10 personas, una quiere usarla ella sola y quiere lunes, miércoles y viernes. Perdón, le decimos, pero escúchame, yo también quiero el miércoles, yo también quiero el viernes. ¿Por qué solo vos? Y ahí empiezan los problemas del condominio, ¿sí? ¿Cuándo se generan condominios? ¿Cuándo les parece a ustedes que se generan condominios? Incluso sin quererlo. ¿Cuándo se generan condominios sobre propiedades? Sobre campos, sobre casas, sobre empresas. Yo te iba a decir eso, cuando formás una empresa entre socios. No, Pero- no necesariamente. Cuando vos formás una empresa, la dueña de la cosa es la empresa. Profe, cuando heredás, perdón, puede ser. La herencia, exactamente. Cuando muere papá y mamá y el campo tenía 100 hectáreas y éramos 12 los hijos, bueno, ahora somos un condominio de 12 sobre el campo de papá y mamá, si es que no ha dispuesto testamento ni ninguna situación de trazabilidad sucesoria que ordene en vida cómo íbamos a recibir cada uno o que plantee una subdivisión de ese campo. A partir de ahí empiezan los problemas. Ni les cuento si la hija o el hijo está casado o casada, porque después empiezan a venir los colaterales y ahí empieza, che, tu hermano cambió la camioneta y vos seguís con esta camioneta de miércoles y todavía no la cambiaste. Che, tu hermana, fíjate, che, se fue a Europa y nosotros no podemos ir ni a Cariló, ni a Mar Chiquita y mucho menos a la laguna del Chascomús. Gabriel se ríe y vos sabés muy bien que lo que estás escuchando es el germen de las grandes explosiones nucleares familiares, que otra clase, prometo, vamos a abordar el problema de las empresas familiares. Que es, Bueno, cada te invitan a empresa, buena Navidad, viste, así. sí, mirá la ropa que tiene puesta tu hermano. No, mirá, che, pero ¿de dónde estás sacando plata? Si gana lo mismo que vos. Y ahí empieza, reitero, entre hermanos, ponele que hay un poco más de respeto. Cuando vienen los colaterales que empiezan a sacarse las plumas, pero olvídate, vuela todo, pero expresamente por el aire. Cizaña por todos lados. Aguárdenme un segundito, ya estoy. Denme 5 segundos. Perdonen, era de posgrado porque egresé en pandemia en una especialización y estoy tratando de que me den el título, pero es difícil. Todo es difícil en pandemia. Estaba en empresa familiar, ¿no? Nos estábamos matando con los laterales y la situación. Como bien dijo alguno de ustedes, ya no recuerdo quién, cuando se hereda, esto es cuando fallece el progenitor o los padres, es a partir de ahí cuando los bienes son heredados por los herederos forzosos. Ya vamos a ver igual sucesiones, no se asusten por estos conceptos, pero son los que por ley están de alguna manera con derecho a recibir la herencia. Es ahí cuando un inmueble se empieza a subdividir, que no se subdivide de inicio, sino que se empieza a asignar en condominio o en parte indivisa a cada uno de los herederos. ¿Cuál es la debilidad más significativa del condominio? Estas que estábamos analizando. Por ejemplo, el punto más débil del condominio es que cualquiera de los condóminos puede pedir la subdivisión del bien en el momento que quiera. ¿Me escucharon? Cualquiera de los condóminos puede pedir la subdivisión en el momento que lo plantee, que quiera. Esto hace que el condominio no sea un buen vehículo para inversiones a largo plazo. Imagínense, che, vamos a comprar en condominio un campo y mañana Gabriel se enchincha o se enoja, no sé por qué, y dice, no, miren, vamos a subdividir. Yo, no, pero pará, Gabriel, ¿subdividir qué? Si dijimos que esta inversión la íbamos a recuperar en 5 años, pasó 1 año y medio, todavía no levantamos las hojas de segunda y vos ya querés estar subdividiendo el campo, que nos va a traer gastos, nos va a traer costos,
y además va a quedar reducida la unidad económica, probablemente tan pequeñas parcelas que no van a ser redituables o económicamente útiles para cada uno de nosotros por separado. Bueno, pero Gabriel se enculó, perdonen la expresión, y automáticamente nos obliga a ir a tribunales a dividir el condominio. En ese escenario, claramente el condominio es una de las figuras que tiene mucha debilidad y no suele ser recomendada para negocios, digamos, que voluntariamente lleven a esta situación de que más de una persona sea dueña de una misma propiedad. Se pueden plantear situaciones de indivisión, esto es restricción, pero siempre están limitadas en el tiempo, ¿sí? Yo les diría, por regla general, no puede haber indivisiones superiores a 10 o 20 años dependiendo de las situaciones, con lo cual siempre al final del camino está la posibilidad de subdividir. Y subdividir, si no hay voluntad ni acuerdo de voluntades, termina siendo judicial y termina un juez, ¿sí?, subdividiendo o subastando el bien para repartir el producido. Con lo cual, fíjense que el condominio es una situación que puede traer graves y grandes dificultades respecto a lo que puede tener que ver, por lo menos, con una estructuración empresarial. Vayamos a otra situación que tiene que ver con algún otro derecho real que ustedes no conozcan. La anticresis, por ejemplo. La anticresis es un instituto poco conocido, que se podría utilizar mucho más, creo yo, si se conociera y si tuviese mayor difusión, que es el derecho real por medio del cual una persona titular de bienes, ¿sí?, entrega el uso y goce de esas propiedades para cancelar alguna obligación preexistente. Vamos despacio. Yo le debo plata a Gabriel. Tengo infinidad de propiedades, pero la verdad que no estoy teniendo líquido y le estoy debiendo dinero a Gabriel. Obligación de dar suma de dinero. Entonces, ¿qué le propongo a Gabriel? Gabriel, hagamos un derecho real de anticresis sobre el departamento que tengo en calle 7 y 48, que vos necesitás montar una oficina. Hagamos una anticresis por 3 años y en esos 3 años no me pagás el alquiler y en función de lo que se devenga que yo te autorice el uso y goce, cancelamos la obligación preexistente que yo tengo con vos. ¿Se entiende? Pago con uso y goce de una propiedad. Ese derecho real se inscribe, se otorga en el registro de la propiedad y claramente luego es irrevocable e incluso oponible a todas las partes. Díganme si ustedes conocían este derecho real. No, yo no. Por nombre no. No. ¿Es impensado plantear esta situación? Para nada. No, común. Alguien puede tener, y de hecho yo creo que debe darse este negocio, nada más que no le llaman anticresis. Y lo peor, no lo registran en el registro de la propiedad inmueble y lo podrían hacer y podrían tener más seguridades, porque incluso si yo me pidiera mi propia quiebra, Gabriel tiene el derecho de seguir utilizando en anticresis el inmueble hasta que fenezca el contrato. Ahora, si no lo escribió, el día que a mí me decreten la quiebra, el síndico va a ir y lo va a sacar de patitas en la calle porque no deja de ser un tercero utilizando un bien de la quiebra. En el marco de la quiebra, aclaro, se desapodera al deudor y un síndico, ¿sí?, lo que hace es empujar todo a la liquidación. Le hace realización del activo para cancelar el pasivo para pagar a todos los acreedores falenciales o de la propia quiebra o del escenario de cesación de pagos o insolvencia. Bien, ¿qué otro derecho real? Otro derecho real nuevo. Profe, una consulta. Sí. Si en vez de dárselo por 3 años, vos cancelás la deuda, o sea, entregando el inmueble para siempre, ¿entendés? ¿Es anticresis también? En realidad no hay anticresis vitalicia y habría que plantear ahí, ¿sí?, una renta vitalicia, que es otro tipo de contrato y otro tipo de situación, ¿sí? La anticresis tiene que tener un plazo determinado en el tiempo. Y además, ¿qué obligaciones de por vida, no? ¿Cuánto te estoy debiendo y de cuánto es el inmueble de que estamos hablando? Probablemente... No, digo, pero pagás con el inmueble por eso. Me conviene vendértelo en todo caso, si la obligación es tan significativa. Salvo que me quieras comer con intereses y renta financiera. Vos me querés jorobar con los accesorios y que yo te deba de por vida y que sea rehén tuyo y vos mientras tanto tenés el inmueble. Como está en nombre mío, no pagás bienes personales y si no blanqueaste el contrato, probablemente estás evadiendo también unos cuantos mangos respecto de la situación fiscal, pero no importa. Derecho real de usufructo, de superficie. ¿Alguien conoce esto? ¿Puedo construir arriba de la propiedad de mi vecino o de otra persona que no sea un edificio, que no sea propiedad horizontal? No, no se puede. Si yo tengo una propiedad, ¿puedo dar en superficie mi subsuelo
o mi espacio aéreo, a partir del 2015 sí se puede. Hasta el 2015 esto estaba prohibido y Vélez Sarsfield siempre fue enemigo de otorgar el derecho de superficie, ¿sí? Claro que esto tiene que ver con una evolución también de la ciencia, ¿no? Hoy podemos no solo construir muchos subsuelos de los que antes eran impensados, sino también construir a mucha altura que también antes era impensado, ¿sí? Esto claramente tiene que tener una determinación, una autorización, una funcionalidad en el tiempo, ¿sí? Pero yo podría expresamente dar en superficie el techo de mi casa para montar carteles porque justo estoy lindando a el acceso de la ciudad de La Plata o porque estoy en el distribuidor Pedro Benoit y poner un cartel arriba de mi casa da una posibilidad genial de tener una de las mejores publicidades estáticas de la ciudad de La Plata y así se me ocurriría un montón de situaciones en donde yo podría, a través de un derecho real, poder asignar, claramente que también puede ser oneroso, ¿sí?, mi derecho de aire o de vista superior o mi derecho de subsuelo. Respecto de una propiedad sobre la que yo ya tengo el dominio, estamos de acuerdo en esto, ¿no? Y sin embargo no estoy generando ni condominio ni ninguna otra situación. Estoy dando el derecho de superficie, estoy autorizando el uso y goce del derecho de superficie, reconociendo en mi propiedad, ¿sí?, la potestad absoluta una vez de que termine ese derecho real de superficie de poder recuperar esa situación. Todo esto es nuevo. Eso les cuesta a los escribanos, les cuesta a todos porque claramente es un derecho que no hace, un derecho real que no hace mucho que nació en Argentina y de hecho fue a partir de la unificación en el 2015. Siempre para atrás estuvo prohibido el derecho de superficie en Argentina. El otro derecho real que sí lo conocen es el derecho de propiedad horizontal, el edificio. Muchos de ustedes seguramente estudian en un departamento o viven en un departamento y conocen muy bien de qué se trata. Ustedes saben qué hay, cómo se gobierna ese edificio. A ver, ¿quién me cuenta? ¿Qué es lo que advirtieron hasta acá? Y un administrador que lo administra, que se encarga de los gastos, cobra por... Bueno, yo no vivo en un edificio igual, pero me imagino que debe ser por así. ¿A quién le reporta el administrador? Por ejemplo, o sea, en mi edificio tenemos la parte de administración, después está la otra persona que se encarga de las expensas y, digamos, no hay un solo dueño para todo el edificio. Está, ¿Quién toma las decisiones en un edificio? ¿No se hacen tipo asambleas? claro, Exactamente. la reunión Consorcio, ¿no es? La asamblea de consorcistas o la reunión de consorcio, que allí los titulares de las unidades funcionales, porque aquí hay que advertir algo en la propiedad horizontal. En la propiedad horizontal hay unidades privativas, exclusivas, y hay espacios comunes. Ejemplo, el palier, los ascensores, los tanques, en muchas situaciones las terrazas, ¿sí?, los espacios de circulación, los accesos a la cochera, etcétera, etcétera, son espacios comunes, en donde cada uno de los titulares de unidades funcionales o de unidades privativas tienen un porcentaje sobre esos espacios comunes. Entonces, a partir de ahí nace también lo que tiene que ver con la expensa y los recursos necesarios para poder mantener en debidas condiciones tanto los espacios comunes, ¿sí?, como la funcionalidad de estas estructuras o de estas propiedades horizontales. Entonces, todos tienen obligación de contribuir en función de su grado de participación a la estructura total, ¿sí?, una expensa. Fíjense que la expensa debería calcularse en función de la cantidad de metros que cada uno tiene de espacios privativos en función de la estructura total. A ver, si uno tiene el departamento más grande del piso 10 y todo lo demás son monoambientes, ese seguramente va a pagar la expensa más cara, ese seguramente va a tener un costo, ¿sí?, de tener que de pagar un poco más por la manutención del edificio. Tienen el consejo de administración, la asamblea, el administrador propiamente dicho, y después también hay cargas y obligaciones en cada uno de estos órganos. Fíjense que una de las cuestiones más complejas que se suele dar en los edificios es que no hay quórum para sesionar en las asambleas. ¿Por qué? Porque generalmente los dueños no viven y tampoco otorgan poder a los inquilinos. Los inquilinos por sí no tienen poder de representación de los titulares de unidades funcionales. Ergo, no podrían participar de las asambleas porque no tienen autorización para hacerlo. Y cuando no hay titulares suficientes para formar el quórum que establezca el reglamento de propiedad horizontal o el reglamento de subdivisión, lo más probable es que quede acéfalo el edificio, el administrador termine haciendo lo que quiera, o se van cambiando los administradores cada 4 o 5 meses y el edificio es tierra de nadie. Cosa que es muy común y es muy usual que suceda.
¿sí? Esta estructuración está establecida por ley, incluso aquel que no pague una expensa ordinaria. Expensa ordinaria es la del uso normal y ordinario o para afrontar los gastos normales y ordinarios de lo que tiene que ver con esa propiedad horizontal. Si se rompiese un caño maestro y hay que invertir mucho más dinero, ahí surge la expensa extraordinaria, que es cuando generalmente por contrato, digo generalmente porque no todos, esa expensa extraordinaria recae en la mayoría de los supuestos en el dueño de la unidad funcional y no en el inquilino, que claramente si no se vería perjudicado de tener que estar pagando una obra estructural cuando probablemente en el edificio esté 3 años y se retire. Todas estas situaciones seguro los que viven en departamento les suenan familiares, ¿sí? O después empezás, che, bueno, acá se rompió el techo. Bueno, y el techo que se agujereó, ¿por qué fue? ¿Porque vos le tiraste una pelotita de tenis con la raqueta haciendo un mal uso de la propiedad? ¿O porque se rompió el caño maestro del desagüe pluvial que pasaba por el techo del segundo y el tercero? Y esa rotura del caño maestro hizo que se rompiese el yeso y el cielo raso y a partir de ahí tuvieras un problema. Fíjense que depende del origen o la causa, va a ser una situación que tenga que ser reparada por el titular de la unidad funcional, por el consorcio o por el propio inquilino que se dedica a hacerse el Nadal adentro del departamento. Se entiende toda esta situación, ¿no? Pero fíjense que todo esto, mucho está establecido en la propia normativa, por eso yo les dije que en materia de derechos reales pocas cosas se dejan al libre albedrío de la autonomía de la voluntad, distinto a lo que veníamos viendo en materia obligacional. En materia de derechos reales hay un reglamento, hay una estructuración de cada uno de los derechos reales en el propio código, ¿sí? Hay mayor intervención del Estado en lo que tiene que ver en la relación o vinculación entre las personas y las cosas. ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí. Los derechos reales que también tuvieron un auge muy significativo del 2015 fueron los cementerios privados, fueron los clubes de campo, countries, todas estas urbanizaciones, no el cementerio, los restantes, ¿sí? Sistemas de urbanización modernos que se realizaron generalmente fuera de lo que tiene que ver con el centro, los cascos urbanos. A partir de ahí también se establecieron la posibilidad de tener espacios comunes, unidades privativas, zona de recreación común, todo esto, ¿sí?, en función de vincular Catastro, que es el organismo del Estado que vincula y administra el régimen de la tierra y el uso de la tierra, lo que tiene que ver con Geodesia, que es otro departamento que depende también de ARBA para la distribución y adjudicación del uso de los bienes, y de alguna manera el Estado fue habilitando todas estas nuevas situaciones de urbanización. La Plata ha sido tierra de nadie. ¿Por qué? En La Plata rige, como en todas las ciudades, un código urbanístico y un código de planeamiento. Ese código urbanístico y de planeamiento, en reglamentación administrativa municipal, es el que te permite en un lugar construir un edificio de 5 pisos, o en otro probablemente de 8, o en otro de 10, o en otro de 15 pisos. Y ese mismo reglamento es el que te dice cuántos lotes por manzana, ¿sí?, cuánto tiene que medir la calle, cómo tiene que ser la calle. Todas esas situaciones están en los reglamentos, ¿sí?, urbanísticos municipales. ¿Qué sucedió en la ciudad de La Plata? Fruto de los planes Procrear, que dio el Estado en su momento, más lo que tuvo que ver con, si ustedes quieren, un boom o un auge urbanístico en los alrededores de La Plata, la gente empezó a comprar parte de campo para rezonificarlo y transformarlo, si ustedes quieren, en lugares urbanos. ¿Qué pasó? Se compraron sectores de campo donde el código no permitía de alguna manera urbanizar. No obstante esto, muchas inmobiliarias pusieron un cartel y dijeron lote finca La Bonita, hicieron un dibujito en un planito y le vendieron a la gente el lote 4, el 8, el 15 y el 20. Esa gente que fue a comprar lotes sin informarse demasiado, luego quiso subdividir y se dio cuenta de que no había autorización municipal para subdividir y todos quedaron rehén de un loteo que no era tal y terminaron conformando un condominio de una parte rural. Me siguen la gravedad de la situación, ¿no? Porque esto significa que a lo sumo podré ser condominio de una partecita de campo, pero nunca voy a tener la titularidad y además se va a aplicar a esta situación todo lo que tiene que ver con la debilidad del condominio, que lo analizamos hoy más temprano, ¿sí? Por eso muchas situaciones de loteos terminan en denuncias penales, denuncias de estafas, de incumplimientos contractuales, de daños, ¿sí?
Recomendación, ya que están en la cursada, cuando vayan a comprar un lote de alguna situación de loteo, barrio, urbanismo, lo que ustedes quieran, analicen previamente que ese loteo esté habilitado, que ese loteo esté conforme el código de planeamiento, que tenga un trámite administrativo aprobado, que los servicios, luz, agua, en su caso gas, si lo hubiere, esté habilitado que lleguen, ¿sí? Digo esto porque ha pasado, y no se dan una idea, la cantidad de loteos truchos que se han dado en los alrededores de la ciudad de La Plata, que también debo admitir algo. Ha sido tanta la cantidad y ha sido tanto el lobby y la presión económico-patrimonial de ese negocio que cada vez obligan más al Consejo Deliberante a extender la ciudad de La Plata en urbanismo. ¿Me siguen? O sea, primero van y conquistan con ilegalidad. Y después van y dicen en el municipio, uy, pero acá no llega el gas, uy, pero acá no llega la luz, uy, pero a mí me gustaría poder lotear, pero yo quisiera llegar a la escrituración. Bueno, todo esto, desarrolladoras, inmobiliarias, gente que se dedica al comercio, etcétera, etcétera, lo único que les digo es, tengan cuidado, porque así como les puede salir un muy buen negocio, pueden perder mucho dinero también en situaciones que no puedan tener en el corto plazo una resolución o una urbanización, ¿sí? Esto es un consejo si ustedes quieren cuando vayan a comprar algún lote o algún terreno y sobre todo si está muy barato. Vieron que cuando algo está muy barato siempre hay que desconfiar de la situación, ¿sí? Acá el amigo Diego se ríe y yo te digo, Diego, si te... Sí, ni hablar que lo barato sale caro. Y en este ejemplo que te cuento, ni te digo, porque no vas a poder subdividir, no vas a tener luz, no vas a tener cloaca, no vas a tener agua, salvo de pozo. Y después anda a pedir a los PDS porque estás usando un pozo y tenés que ir a habilitar el pozo que tampoco nadie lo habilita, ¿no? Y después vas a tirar los desagües de la cloaca y los pluviales, lo vas a tirar donde vos quieras, después el terreno se va a terminar inundando porque tampoco hubo estudio de suelo ni drenaje, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta acá venimos bien? Sí, profe. Bien. Profe. ¿Alguna duda? ¿Alguna situación que les ha pasado con algún derecho real? No, por ahora ninguno invirtió en inmueble. Por ahora papá y mamá están financiando el staff. Profe, yo tengo una duda, pero medio que no sé si tiene relación con esta situación. Yo estoy en la misma. O sea, pasa que, por ejemplo, no sé cómo explicarlo, pero es así. O sea, mis papás, tipo, tienen un terreno y le dieron, entre comillas, porque no hay nada escrito ni nada legal que avale esa situación, como una parte de... El título está flojito, podríamos arrancar Claro. diciendo. Así que lo que estudiamos, el título está flojito. Claro, o sea, mi mamá, el terreno está en nombre de mi mamá y mi papá. ¿Qué pasa? Mi mamá le dio un pedazo de terreno a mi abuela, porque mi abuela estaba mal y ya no podía seguir viviendo sola. Y la cosa es que ahora como que se están tramando algo para que si le pasa algo a mi abuela, tipo, se queden con toda la edificación que está ahí que construyó mi abuela. Pero, ahora, ¿cómo lo relacionamos con esto? No sé, o sea, ¿cómo sería ahí? No, bueno, a ver, tengo que Porque eso inferir. ya no es más como sucesión. Tengo que inferir situaciones. Muy probablemente acá estamos vinculando dos cosas. Estamos vinculando derechos reales y estamos vinculando derechos sucesorios. A ver, si la abuela de alguna manera ya tiene riesgo de una contingencia que se denomina muerte, claramente eso tiene dos caminos. Uno es que en vida disponga a quién y cómo le deja lo que es de ella. Y otra es que llegue la muerte y de alguna manera se abra la sucesión y sus herederos forzosos participarán de la herencia en el porcentaje que fija la ley. Los dos caminos entonces son de que en vida uno puede establecer y decir cómo distribuir sus bienes, donación, testamento, fideicomiso de trazabilidad, etcétera, etcétera. Y la otra opción es que uno no diga nada, no haga nada, la muerte lo lleva y a partir de ahí habilita lo que se llama la sucesión intestada, que es donde el Estado dispone de qué manera se reparten tus bienes, sin que vos digas absolutamente nada ni ninguna situación. ¿Estamos de acuerdo? Después, ¿qué tiene tu abuela que vos dijiste no, porque una parte del terreno estaba a nombres de mis papás? Yo te pregunto, ¿tienen escritura de ese terreno?
Pregunta número 1. Pregunta No, número 2. todavía no la tienen. Bueno, O sea, ahí ellos está. están pagando derecho ocupante y el terreno nunca legalmente se dio a mi abuela. Simplemente fue como un acto de bondad de mi mamá de decir, bueno, venite a vivir atrás de nuestra casa para que no estés sola. Bien. Eso se podría resolver yendo a un estudio jurídico pagando la consulta. No, mentira. Eso se podría resolver de la siguiente manera, ¿sí? Si hay derechos posesorios, como pareciera ser que los hay, y de alguna manera tus padres o tu abuela pueden acreditar este proceso que vimos de prescripción adquisitiva bicenal, estaríamos en el escenario de decir y sostener que estarían, si cumplieron 20 años, de poder plantear un usucapión y de poder quedarse o de lograr por medio de una sentencia, previo juicio claramente, ser titulares registrales. Porque ¿qué es lo que pasa también cuando con una propiedad de la cual yo no soy el titular registral? Cuando la quiero vender vale menos. ¿Por qué vale menos? Porque al no ser el titular registral, el que compra no sabe si lo que le estoy diciendo es tal. ¿Me siguen? Cuando yo vendo con escritura, está claro que yo soy el dueño para el Estado, el inmueble está a nombre mío y no hay nada que discutir, ¿sí? Salvo que estuviese hipotecado, que estuviese ocupado, que tuviese alguna otra vicisitud, pero lo que está escriturado, lo que está a nombre mío, eso tiene valor de mercado. Lo que tiene derechos posesorios, lo que tiene derecho de ocupación, eso tiene un valor mucho más bajo. ¿Por qué? Por el riesgo de comprar algo así, ¿me siguen? Porque yo te tengo que creer, o porque vos me vas a acompañar a algunos medios probatorios, pero claramente, para poder yo, si te quiero comprar esos derechos posesorios, que los puedo comprar porque están en el mercado, yo te voy a pagar mucho menos porque después tengo que hacer el juicio, después tengo que hacer el usucapión. En el caso tuyo, probablemente, tu abuela, el día que no esté más, nadie va a decir que vivía tu abuela. Y muy probablemente tu papá y tu mamá van a decir de que ellos hicieron uso y goce de esa propiedad mostrándose como dueños, que hicieron actos posesorios durante 20 años y harán un usucapión en favor de ellos, ¿sí? O probablemente no estén tus viejos y aparezcas vos y digas, no, en realidad la que estoy acá desde hace 20 años soy yo, ¿sí? Porque ahí es quien acredite los actos posesorios que también se pueden heredar y también se pueden transferir, ¿sí? Claro, porque ese es el tema. O sea, están viendo poner esa parte de terreno a mi nombre, que no sé, pero bueno, según lo que me dijeron a mí, yo ni estoy allá en Comodoro, pero eso... La abuela te podría ceder los derechos hereditarios. Ojo, si es lo único que tiene la abuela, que no viole la legítima. Si tiene otros herederos, le tendría que respetar a los otros herederos el porcentaje respectivo. O sea, No, o sea, mis papás quieren poner donde está construida la casa de mi abuela, esa parte de terreno a mi nombre, porque mi abuela tipo está tramando algo ilegalmente, pero con asesoría legal por atrás. la abuela debe tener un Buena novio, nieta. le quiere dejar algo al novio. No, mi abuela es tremenda y está planeando como, no sé qué hacer, pero como para, o sea, que salgan perdiendo mis papás en este caso, como hacerse cargo de toda la parte del terreno y no es, o sea, de última a ella le corresponde la edificación, que sí la pagó ella, pero el terreno es... Me parece que nos estamos metiendo en un terreno delicado y la familia, si damos una opinión, no nos va a terminar invitando a la cena familiar. No, pero bueno, no sé. O sea, era Bueno, eso. Sabrina, si dicen que te quieren dar algo, vos decís que sí. Después se encuentra la vuelta de cómo enderezarlo, claramente. No, es que yo vuelvo a Comodoro y peleo. Por eso estoy Alguien puso en el chat, esto termina mal. aquí yo vuelvo y peleo todo mi lado derecho privado lo saco ahí. Continuará. Ya me la veo a Sabrina en la cena, el almuerzo del domingo en Comodoro diciendo, mira abuela, yo tuve la clase de derecho privado y a mí me dijeron, ya me veo que viene por ese lado. Se la ven en Canal 13 a Sabrina. Ahí la Bueno, ya saben, yo me van a reconocer. Persona mayor expulsada de su propiedad en Comodoro Rivadavia llorando en la vereda, pregona que su nieta le habilite volver a su casa fruto de que no le estarían aceptando una relación extramatrimonial con una nueva pareja del club de amigos de los jubilados. No, pero es tremenda mi abuela. Todo bien que sea mayor, pero es tremenda. La quiero un montón a la abuela.
Les aviso que Sabrina cuenta siempre, esto es empresa familiar, una parte de la película. Vamos a conseguir un Zoom con la abuela y vamos a tener el testimonio de la abuela de por qué quiere hacer lo que quiere hacer. Yo tengo otra consulta, profe. Sí, ahora decime que tenés un abuelo y podemos hacer ahí un... No. No. Pero había, por ejemplo, un caso en los 80 donde había cooperativas constructoras que agarraban un grupo de familias, las hacían poner dinero para construir torres o monobloc, no sé cómo se llamaban. ¿Esos casos también serían de derechos reales sobre condominios? No, sobre condominio no. Ahí se planteaba lo que iba a ser venderte al pozo o lo que a futuro se iba a construir, ¿no? Entonces te vendían aire. Lo que vos comprabas de inicio era aire y un proyecto. ¿En dónde estaba el problema? El problema estaba de que estas empresas, que eran una cáscara, y muy probablemente apliquemos la teoría de la inoponibilidad societaria que ya la vimos, juntaban anticipos de 50, 60, 80 familias y se mandaban a mudar. Y después no construían nada. No hacían ni la sumuración, ni el pozo, ni el edificio, ni nada. O sea, era una estafa. Ni más ni menos que una estafa. Claro que esto fue muy en el conurbano, fue tremendo. Yo te diría Quilmes, Loma de Zamora, Berazategui, lugares que ha habido, pero desastre. En La Plata también, ¿eh? En Gorina pasó acá, en Gorina, o por lo que sería La Plata alrededores también. Bueno, esto que yo te digo de los loteos y las subdivisiones, no, te vendo derecho posesorio, te están vendiendo humo. Capaz que llegó antes de ayer al loteo ese. Y dice, no, te vendo, esto era de una empresa que yo ya tengo, acá están los papeles. Hacen un instrumento privado, lo dejan al sol 15 días para que tome color amarillito y te dicen que tienen el derecho posesorio de hace 25 años. Todo absolutamente inventado. Roxana se ríe. ¿Sabes la que hay de esta Roxana? Es tremendo. Además se juega con una situación de necesidad, ¿no? La gente cuando vos le decís, che, te vendo un lote de terreno, y muchas veces la necesidad o la manera de querer llegar a esa situación, la verdad que es tremendo cómo se aprovechan de lo que tiene que ver con el desconocimiento, ¿no? Y cómo el Estado muchas veces deja que esto suceda. Después tenés las grandes ocupaciones. Bueno, a ver, hay un montón de localidades que nacieron así, ¿eh? Gorina, yo te diría, en gran parte nació de esa manera. Lo que tiene que ver con Villa Castel nació de ocupaciones. Lo que tiene que ver con Sicardi nació de ocupaciones, ¿sí? Nada más que después como que el tiempo, si vos querés, va regularizando y la usucapión ayuda mucho a esta cuestión, ¿no? Es lo mismo que vos me digan, no, la gran toma de La Plata fue pacífica, continua, ininterrumpida. No, pacífica el qué, pobre el dueño de ese terreno, anda a recuperarlo. El año del arquero, ni con la justicia me meto ahí. Si no, más probable que termine con 5 balazos en el primer intento del primer mandamiento de desocupación. Esa es la realidad también. Cruda y fea realidad, ¿no? Bueno, Olmos y todo lo que es esa zona de Romero también fue más o menos así. O el barrio Sí. La Granja, todo lo que son por allá. Sí. Que, a ver, te reitero que la finalidad de la usucapión es una buena finalidad. El problema es que se ha prestado a muchos abusos. Te diría ya montado en estafas profesionales, ¿no? Respecto de situaciones que hacen a este vínculo entre la persona y la propiedad. ¿Cuáles son los consejos respecto de esto, más allá de estudiar para el parcial? Para la vida es que uno tiene que conocer o saber, previo a comprar o a vincularse a una obligación respecto principalmente a un bien inmueble, ya sea un terreno o una construcción, hay que hacer muy bien el estudio de títulos, hay que analizar muy bien cómo viene la situación, si eso está registrado, si está regularizado, pedir un informe de dominio, pedir un informe de anotaciones personales, ¿sí? Situaciones que hacen a resolver concreta y claramente la situación. A ver si encuentro un informe de dominio, les quiero mostrar cómo los inmuebles se registran. ¿Se los mostré en alguna oportunidad en el registro de la propiedad? No, creo que no. No. Bien. Me aguardo Entonces, un profe, segundo. cuando vaya a comprar algo, te voy a preguntar a vos alguna propiedad o algo, Tomás. Fíjate a ver qué onda esto, te digo y listo. Y pero por eso también están los martilleros, que uno dice, bueno, no, pero me sacan el 6%. El martillero serio tiene que hacer un estudio de título, tiene que analizar la propiedad, o sea, tiene que ver verdaderamente cómo es el estado de situación del inmueble. Ya está, Esta me es la- acordé. No te escuché. Tengo un primo que está estudiando para martillero público, ya está. Que no Sí, me después te cobre va- y listo. Después te va a cobrar la comisión y vas a llorar, vas a ver. No. Hay que quedarse con todo, eso le dijeron a Wanda. Se metió con el caso de Wanda. Pará que no escuché ahí. ¿Cómo fue eso? Me separó Wanda y Cardi.
Sí, hay que quedarse con todo, le dijeron a Wanda. Icardi sale perdiendo acá la quiaca ahí. Pobre Icardi. Yo Pero bajón rebanco que la Icardi se China. tatuó hasta los ojos, se tatuó de la Yo Wanda. No sé qué va a hacer yo- ahora. Anda, tachocha. Banco a la China. Inteligentísima, Defiendo a Wanda la Nara. China. Defiendo a la China, que vengan todos en contra mío. Yo defiendo a la China a muerte. Igual, la China, al lado de Icardi, es Gardel y Lepera tomando la guitarra. Nadie dijo nada. No entendí. No, yo tampoco. ¿Quién es más peligrosa, la China Suárez o Icardi a esta altura? Y yo creo que Icardi. Van palo y palo. No. Y pero Yo Icardi creo- tiene el Para término de mí ninguno, Icardiada, profe. ya eso es un montón. Estuvo bien. Miren de lo que estamos hablando, ¿no? No importa. Estuvo bien Guandanara cuando dijo te cargaste a otra familia. La China, la verdad, que es experta en matrimonios, ¿no? No, profe, pero yo el otro día hablaba con una amiga, porque mi amiga me decía a mí que la China ya, o sea, que todos así la critican porque ya tiene el título de roba maridos. Pero yo le digo, bueno, mira, si nos vamos a basar en la trayectoria pasada, Wanda Nara tiene título de que es botinera y se casa con futbolista para quedarse con todo. Entonces, ¿por qué tipo, no vale esa teoría también ahora? Naturaleza Y jurídica Icardi se de hace amigo de los jugadores para robarle las novias también. Como que están los tres metidos en una. Naturaleza jurídica de botinera. No están los derechos reales, les aviso. Ah, no sé. Igual nadie se va con quien quiere, nadie se va, no se fue con la China Suárez porque le puso un arma, se fue porque quiso, nadie se va porque quiera. Está muy bien, Diego. La culpa no es del chancho, sino del que le da de comer, claramente. Voluntad, intención y discernimiento, claro. Gente, ¿están viendo la pantalla? Sí. Así le metemos Sí, profe. un poco de seriedad a esto. Sale de, esta es la especialidad de Wanda de adquirir propiedades por medio del matrimonio, pero ahora vayamos a lo que se llama un folio real. Así se registran los inmuebles, ¿sí?, en la Argentina. Se genera un folio real, que básicamente van a ver arriba ustedes que tiene un número de matrícula 85.357, esa es la identificación del inmueble en el registro de la propiedad. Van a ver que tiene una identificación de catastro, nomenclatura, que es circunscripción 1, sección L, manzana 842, parcela 23. Esta es la estructuración de cómo se divide un inmueble en el terreno. Se divide por circunscripción, que son una serie de manzanas, ¿sí?, una sección que delimita esa circunscripción, la manzana propiamente dicha y la parcela dentro de la manzana. ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí, profe. Después van a ver ustedes que tenemos distintas columnas. La primera columna es titularidad. Fíjense que acá, en primer término, estaba nombre de Pena de Nievas, bla, 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 24/48 partes. Esto es condominio. Acá había, ¿sí? Si vas a ir al gym, y si no, ahora termino de cursar. Cuando termino voy, Franco, si querés, a caminar un rato. Al gimnasio no creo. ¿Sigo? Me cuenta. No, perdón, profe, me quedó el micrófono abierto. Yo sé que estoy gordito, Franco, pero voy a hacer el intento de caminar un rato nada más. No te prometo demasiado. Tranqui, perdón. Ni un drama. Como verás, a ver, hablamos de Guandanara, no podía hablar vos de gimnasio, escúchame, hasta sos más serio, mirá lo que te digo. Primera columna, titularidad. ¿Cómo? ¿Qué dije? No me pegué. ¿Eh? Encima que usted dijo en una de las primeras clases que si mirábamos las noticias, estoy tanto las noticias. Estoy usando su palabra a favor. No tienen que creer todo lo que yo digo, ni hacer todo lo que yo digo. Volvemos acá. Dijo que íbamos a hablar de los famosos, no sé qué. Sí, ¿Todavía? sí. Ahora estamos hablando de un famoso. No les hablé recién de la China Suárez y dije que era tremenda. Escúchenme, estoy Igual, aquí. profe, con derechos reales nos podríamos haber metido con el caso de Maradona con el tema de la serie también, ¿o no? ¿Ya arrancó o no? No, arranca ahora en octubre, pero también no hay un tema de derechos reales ahí con el tema del apellido Maradona y En eso. realidad hay más que derecho real, hay un tema marcario. Hay un tema de marca y de utilización del nombre de una persona ya hoy no con vida, ¿no? Claramente. Y ahí juega lo que hizo Morla, que creó una sociedad en la cual Maradona dijo y estipuló que Morla tendría que ser el que la, de alguna manera, direccione. Hay todo un tema de tercio libre. Si querés nos metemos con eso cuando lleguemos a la parte de sucesiones.
Maradona también es interesante para la filiación y el hijo no reconocido, ¿no? Todos sabemos que Maradona ya tiene un equipo de fútbol propio con la cantidad de hijos no reconocidos que ha ido desperdigando por el mundo. Sí, se metió con un montón de derechos también, con el tema este de Mavi y todo el tema de las menores también. Bueno, eso olvídate, eso es deplorable. Ahí sí me dan ganas de volver acá. Volvemos al folio, Gabriel. Obvio, dale. La primera columna, que es la de yo por lo menos como la veo, la de la izquierda, dice titularidad sobre el dominio. Fíjense ustedes que arranca, yo voy a pasar las hojas que siguen, y van a ir viendo asiento número 1, asiento número 2, 3, van viendo que va cambiando de titularidad. Acá lo compró Bermúdez en el 3, en el 4 hay una inscripción de una donación, en el 5 lo recibe Morelli Olga, en el 6, un segundo testimonio, en el 7 hay una inscripción provisoria de una adjudicación, seguramente de una sucesión. En el, vamos a algún otro. Acá hay una transferencia, fíjense, el asiento número 11, si no miré mal. El asiento 12, fíjense en que ingresó un fideicomiso, transferencia fiduciaria. Esta 24441 era la ley de fideicomiso antes del 2015. Y así, en realidad, lo que les quiero mostrar es como el folio real lo que muestra es la concatenación de todos los titulares. Entonces, si vos querés de un inmueble saber quién fue el dueño, vos pedís un informe de dominio y te va a salir quiénes fueron todos los dueños desde que se creó ese folio real. Segunda columna, se pide de esta manera, perdonen, acá que lo tengo. Este es el formulario por el cual abogados o escribanos podemos pedir un informe de dominio. ¿Sí? Nosotros pedimos copia de dominio, inmueble matriculado y ponemos todos los datos. Segunda columna. Si tiene gravámenes, restricciones o interdicciones. Acá aparecerá, como ven ustedes, asiento 1, hipoteca. Fíjense, ¿ustedes comprarían este inmueble si ven que está hipotecado por $65.000 por un banco? Claro que no. No, gracias. No, gracias. Salvo que me convenga. Salvo que el inmueble valga $300.000, lo compro a $100.000 y me hago cargo de los $65.000 de la hipoteca. ¿Me van siguiendo? ¿Puedo transferir un inmueble hipotecado? Sí, claro que lo puedo transferir. El adquirente tiene que aceptar ese derecho de hipoteca y hacerse cargo y asumirlo, y el acreedor hipotecario aceptar también la transferencia. ¿Me siguen? Después, en la columna que sigue, vamos a ver cancelaciones. ¿Qué significa? Si la hipoteca a 101 se canceló, fíjense, a 101 cancelación de la hipoteca. Esa hipoteca fue cancelada. Por eso también alguien le ha hecho el tilde o le ha cruzado la raya de que verdaderamente eso ya no está más vigente. Y así nos podemos ir hasta el final, fíjense, a 108. Sí. Una pregunta. Después Sí. de la 101 estaba la 102 que decía bien de familia y también estaba tachado y la 103 volvía a decir hipoteca. ¿Estamos hablando todo de un mismo bien? ¿De una misma casa? Es toda la historia del mismo inmueble. Ah, o sea que lo pusieron, o sea, cancelaron una hipoteca, lo pusieron Y como bien de seguramente familia han cancelado la inscripción de bien de familia. y después volvieron a hacer una hipoteca. Puede ser. A ver, esta es la historia del inmueble. El inmueble va pasando de mano en mano y se va Claro. vendiendo y probablemente se va vendiendo con financiación y lo compra otro y lo compra con financiación y así vas teniendo. Por eso folio real. Si esto fuera un folio personal, aparecerían los inmuebles de la persona. Esta es la Claro. historia del inmueble. Por eso el sistema actual, registral argentino en materia inmobiliaria, se llama folio real, donde vos vas a encontrar toda la historia del inmueble. Fíjense que a 108 les quería mostrar anotación de embargo, Fisco de la provincia de Buenos Aires, Arval inició un juicio. Turban es el fiduciario en este caso. Todo esto que les muestro es para que ustedes vean cómo se lleva la historia en materia registral de publicidad en materia inmobiliaria. Esto es lo que ustedes tienen que pedir con más, a ver si lo tengo, el informe también de inhibición. ¿Qué significa? Así como uno puede tener la historia del inmueble, esperen que no logro que me lo abra, también tienen que saber si la persona que va a vender está inhibido o no está inhibido para disponer de sus bienes. Fíjense acá, ya este no es un informe de dominio, este es un informe de anotaciones personales. Acá estoy preguntando si, ya les digo quién, Turban Sociedad Anónima puede vender o no. Esto es si está inhibido o no está inhibido. ¿Y qué me informa el registro a mí acá? Me dice, está inhibido. Tiene a 101 inhibición de la FIP, a 102 inhibición de la FIP. Trabada, el número de juicio, número de traba, el juzgado interviniente
y la fecha de vencimiento de las medidas cautelares. Fíjense acá, caducidad el 12/9 del 2023 y el 10 del 12 del 2026, porque las medidas cautelares de inhibición tardan 5 años, tienen una vigencia de 5 años y pueden ser reescritas. ¿Habían visto esto alguna vez? Estos son los dos informes que se deberían de mínima requerir para saber si yo puedo comprar o no un inmueble. Uno refiere al inmueble y a su estado, y otro refiere al titular registral si lo puede vender o no lo puede vender. Si no hay problema en ninguno de los dos informes, estaría el camino apto como para firmar una seña, el boleto de compra-venta y posteriormente la escritura traslativa de dominio. ¿Estamos hasta acá? Clase que viene, seguimos el tema de Guandanara, de la China Suárez, y creo también que Maglietti, para que vean que estoy enterado del tema, Maglietti se metió en el tema y Guandanara la puso en casilla en 5 segundos. El calificativo no lo voy a repetir porque queda feo, pero le dijo... Lo de burra, ¿no? O lo de la no, empieza con B larga, pero no era burra casualmente. Ah, sí. Gente, hasta acá me parece, ya vimos bastante. Usted defiende a Wanda. Si yo defiendo a quién, A Wanda. si me viene a buscar como abogado, olvídate, me hago un pin de Wanda. No, El fan de Wanda número 2. Profe, yo tengo una duda sobre el parcial. La fecha que está publicada en Facebook es el 9 de noviembre. Sigue siendo esa fecha. Sigue siendo esa fecha porque la podemos correr un poquito para adelante, un poquito para atrás, pero son fechas predeterminadas por el titular, porque si no después va a quedar descalzado el coloquio si es que alguno necesita coloquio. Ya alguno me escribió en el Facebook Messenger, no fui al parcial, no fui al recuperatorio, no sé si está cursando, no sé qué está haciendo, y ya están pidiendo la escupidera del coloquio. Cumplir con la fecha del segundo parcial, con más el recuperatorio del segundo parcial, me habilita que si tengo que resucitar algún alma en el coloquio, puedo llegar a tener tiempo de hacerlo, ¿sí? Listo. Bibliografía les voy a subir a Facebook, ¿sí? El tomo 4 del libro de Aida Kemelmacher y de Boreto, que tengo entendido que todavía no tuvo demasiada circularidad. Yo lo tengo en PDF, así que se los voy a subir, que ahí está la parte de derechos reales, la parte de familia y la parte de sucesiones. ¿Sí? Ah, buenísimo, porque eso, claro, en el tomo 3 no lo teníamos. Exactamente. Así empezamos a jugar con toda esta faceta que vamos a abordar. Clase que viene, más derechos reales, más Guandanara, la China, etcétera. Analizaremos también la parte de familia, porque quiero meterme un poquito también en el efecto del régimen de comunidad, matrimonio y separación de bienes, y de ahí vamos a desembarcar rápidamente en lo que tiene que ver con sucesiones, que me gustaría tener por lo menos 1 o 2 clases de sucesiones. En el medio vamos a ir mechando esto de las complicaciones de la empresa familiar, que hoy, Sabrina un poco al querer desplazar a la abuela y todo eso, vieron que fue mala con la abuela, ya empezó a abordar todas estas situaciones de situaciones familiares. No soy mala. Ella le dijo a mi mamá que no le iba a dejar nada. Y yo, con mi familia, nadie se mete. No. Pero tu abuela es familia. No, que haya una sangre, que haya un lazo consanguíneo no significa que sea familia. Familia es la que está. Re Qué peleadora. maldad, por Dios. La China Suárez no era lo peor, evidentemente. Chicos, Somos de Piscis las dos. muy buenas Como tardes. Yasti. Váyanse a Una tomar consulta. Para Sí. el parcial, ¿necesitamos el documento y eso? Porque cuando yo rendí te habías pedido al que estaba anterior mío documento. Y después dejé de pedir y confié en Sí, el resto del mundo. fue medio raro, por eso pregunto. Y si lo pido, a veces me agarra la locura de saber Bien, si bien. seguiste a alguien que se pare por vos a un Zoom para que otro le pregunte. A mí Bueno, me yo empecé a poner la me lo cámara pidió igual. el otro hombre, no me acuerdo cómo se llama, me lo pidió, pero no tenía la billetera. El otro hombre, qué serio, Pablo Arenas, el pelado Arenas. Pablo Arenas. Y me dijo que no pasaba nada, que de última si era otro y me iba bien, que lo felicite, y si no era, si me iba mal, que lo caga a palo, me dijo. Estaba re nervioso, temblaba, como parecía un papelito con un papel de caramelo, lo llevaba al viento, así me hacía la mano. Estaba re nervioso por atrás. A ver, debe haber materias de contabilidad mucho más difíciles que esta, y dudo que en contabilidad 2, 3, 4 y 7 puedan charlar abiertamente Guandanara y la China Suárez. Así que disfruten de Derecho 2. Gente. No, pero el tema, profe, es rendir cuando los demás te están mirando con la cámara, ¿entendés? Eso es un bajón.
¿Y cuál es el problema? ¿No vas a ir a una asamblea y va a haber 40 personas también? A vos porque te gusta dejar la foto linda esa que te sacaste en algún momento y después te quedaste ahí. Hay que dar la cara, hay que exponer conocimiento, convencer. Es esto, vender servicio es esto. Hoy la puse la cara igual, ojo. Un ratito por lo menos. Chicos, me rajo a seguir laburando en el estudio. Cuídense, Nos vemos, profe. vamos en contacto. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe, nos vemos. Chao, gracias.